Bien, vamos a resolver un problemita de sistemas trifásicos. El problema dice lo siguiente: si tenemos una carga trifásica conectada en estrella equilibrada con un voltaje de línea de 208 a 0 grados volts y una impedancia de 12 a 30 grados ohms. Eso quiere decir, pues, vamos a ver. De este lado, del lado izquierdo, pues tenemos la parte de la generación, la cual ahorita no nos interesa. Nos están pidiendo la parte de la carga, es decir, aquí tenemos las impedancias. La impedancia, que las tres son iguales, por eso es que son equilibradas, porque las tres impedancias son iguales. Eso quiere decir que la corriente a través del neutro pues debe ser cero, dado que se reparten las corrientes en las tres ramas de la estrella. La carga está conectada en estrella o en Y. Bien, nos dan un voltaje de línea. Eso quiere decir que el voltaje de línea está dado desde acá hasta acá. Es voltaje de línea. Nos piden calcular para este problema todos los voltajes de línea, todos los voltajes de fase, todas las corrientes de línea y todas las corrientes de fase. Lo escribí ya para no andar perdiendo tiempo haciendo los cálculos con la calculadora. Ya lo hemos hecho anteriormente, así es que aquí lo vamos a pasar por obvio. Bien, entonces empecemos. Primero empecemos con los voltajes de línea. Ya nos dan el primero, vamos a tomar como referencia el voltaje de A a B. Estos tres entonces van a ser los voltajes de línea. Para reconocerlos, pues le llamamos B a B, BBC y BCA. Es decir, estamos trabajando secuencia positiva o ABC. El primero que tomamos como referencia es el que nos dan de dato, BL 208 a 0 grados volts. Y bueno, ya sabemos que los tres voltajes van a ser iguales, de la misma magnitud, 208. Lo único que cambia es el ángulo de desfasamiento. Entonces, para la secuencia positiva, BBC es a menos 120 grados, BCA es a 120 grados. Ahí queda un desfasamiento de 120 grados entre los tres. Bien, ahora vamos a calcular los voltajes de fase. Estos son los voltajes de fase. Es decir, el voltaje acá, ¿no? Aquí, más menos voltaje de fase. Para reconocerlos, pues igual lo llamamos desde A hasta el neutro, que sería el voltaje en esta rama. Eso es entonces el voltaje BAN, BBN y BCN, que son los voltajes en las otras dos impedancias. Bien, nosotros sabemos entonces que el voltaje de fase se obtiene dividiendo 208, que es el voltaje de línea, entre raíz de 3. Y el ángulo va a tener un desfasamiento de, o sea, vamos a restarle 30 grados. Va a ser de menos 30. ¿Se acuerdan cuando hicimos? Este era el voltaje de fase en A, voltaje de fase en A, voltaje de fase en B y voltaje de fase en C. Y nosotros obteníamos el voltaje de línea y resultaba que tenía 30 grados. O sea, para pasar de voltaje de fase a voltaje de línea se le sumaba 30 grados. Bueno, pues aquí es al revés. Aquí estamos pasando de voltaje de línea a voltaje de fase. Es lo contrario. Por lo tanto, se le resta 30 grados. Nada más. Los 208 entre raíz de 3 me da 120. En los tres casos, 120, 120. Hacemos el desfasamiento a menos 30. Y después, pues nada más le restamos o le sumamos 120 grados. Dado que también los voltajes de fase va a ser un sistema trifásico del mismo valor y los ángulos desfasados 120 grados. Entonces de ahí lo podemos obtener. El primero me queda a menos 30, el BBN me queda a menos 150 y el BCN me queda a 90. Listo. Ya tengo los voltajes de línea y los voltajes de fase. Vamos a las corrientes de fase. Aquí lo que podemos calcular primero es la corriente de fase. La corriente de fase es esta IA, la corriente que circula por esta rama, que sería la primera que calcularíamos. Bueno, eso por ley de Ohm es el voltaje de fase entre la impedancia. Acá lo tenemos. IA es el voltaje de fase, que es 120 a menos 30, el primero que obtuvimos, y dividido entre el valor de la impedancia.
Si hacemos operaciones, 120 entre 12, 10, menos 30, menos 60. Ahí tenemos la primera. Y lo mismo, aquí también las corrientes también van a estar desfasadas 120 grados. Ya que obtuvimos la primera, pues nada más le restamos o le sumamos 120 grados y ya nos da el otro. Pues para IB sería el mismo 10 a 180. Y para IC el mismo 10, pero ahora 60. Se podría desarrollar esto mismo que hicimos, esto, para las otras dos. Vamos a hacer el segundo voltaje, dividido entre la impedancia y me da esto. Para la otra, pues tomo este voltaje, lo divido entre la impedancia y me da esto. Pero no es necesario porque yo ya sé que va a haber un desfasamiento de 120 grados. Estas son entonces las corrientes de fase. IA, IB y C, así la conocemos, IA, IB y C. Las corrientes de línea, acuérdense jóvenes, que para un sistema en estrella, pues la corriente de línea, que es la que viene por acá, es exactamente igual a la corriente de fase que viene por acá. Entonces son exactamente las mismas. Con eso concluimos.